Bueno, bueno, compañeros, el día de hoy yo les quiero explicar un poquitito en qué va a consistir nuestro trabajo práctico. No sé si recuerdan el trabajo práctico que tuvimos en el año pasado en la materia de psicología general. No, me acuerdo que hay un trabajo, pero ni me acuerdo más de qué era. Era sobre estudio de caso o análisis de caso. Ya, ya. Y vamos a volver a realizar. eh, yo tengo un ejemplo acá para Ahí fue que usamos mostrarle. el DSM, eso. Exactamente, es el mismo. Pero ahora tenemos otro estudio de caso. Este es un ejemplo, ¿verdad? De qué manera vamos a estar realizando. Ahí Profe, puede, voy a habilitar la asistencia. sí, a partir de las 19 horas está habilitado el tema de la asistencia. Sea automático luego. Bueno, en este trabajo práctico vamos a volver a hacer, como dije, el análisis de caso. Vamos a estar quitando lo que es el motivo de la consulta. Vamos a estar poniendo el nombre del evaluador, que en este caso sería el nombre de ustedes. La evolución de la enfermedad, métodos y técnicas utilizadas, análisis e interpretación de los resultados, diagnóstico, pronóstico y recomendaciones. Es un poquito diferente a lo que estuvimos dando el año pasado. Cada informe o cada estudio de caso se puede dar de maneras diferentes. En este caso ya es un poquitito más elaborado, ya pide un poquito más cosas que el año pasado. Este sería nuestro estudio de caso de ejemplo, ¿verdad? Dice, Juan es un hombre de 39 años, es casado y tiene dos hijos de 9 y 11 años. ¿Cuál es el problema? Dice, al caerse de una escalera y romperse una pierna, el paciente fue internado en la sala de traumatología de un hospital de IPS. Al segundo día se lo notó nervioso y comenzó a temblar. Se lo interrogó acerca de sus hábitos, pero negó tener algún problema con el alcohol. Dijo a los médicos que solo ocasionalmente tomaba un vaso de cerveza. A la noche no podía dormir y las enfermeras se preocupaban porque hablaba con incoherencia y estaba muy ansioso. ¿Cuáles son los antecedentes? Dice, según lo manifestado por su esposa, el paciente hacía más de 3 años que tomaba grandes cantidades de cerveza. El año anterior había faltado al trabajo varias veces y lo habían amenazado con despedirlo. Todos los días comenzaba a beber cuando volvía del trabajo a la tarde y no dejaba hasta no quedar dormido. La tarde en que se lo internó, volvió a su casa como de costumbre, pero se cayó de la escalera y se quebró la pierna antes de comenzar a beber. Por lo tanto, no había tomado nada antes de ser internado. Su esposa estaba avergonzada del problema de alcoholismo de su marido, por lo que no dijo nada cuando su esposo fue internado. 3 días más tarde, cuando se lo preguntaron directamente, les contó toda la historia. La señora dijo que su esposo había comido muy poco en las últimas semanas. Había notado que en varias ocasiones no podía recordar ni siquiera eventos importantes que habían sucedido el día anterior. Había tenido un accidente de autos 2 años antes, estando alcoholizado, pero no sufrió lesiones graves. El paciente no había tenido problemas de salud graves en el pasado. La relación con su esposa, sin embargo, se había vuelto extremadamente difícil desde que comenzó a beber, por lo que ella pensaba seriamente en divorciarse. Su relación con los hijos era tensa, solía discutir con ellos, pero en la actualidad estos trataban de evitar a su padre lo más posible. Según la esposa, el padre de su esposo había sido un alcohólico crónico y murió de cirrosis cuando éste tenía 24 años. ¿Cuáles son los datos actuales? Al examinarlo, su discurso era desordenado e incoherente.
Pensaba que aún estaba en la fábrica y que tenía que terminar un trabajo. A veces reconocía a algunos médicos y enfermeras que lo habían atendido los días anteriores, pero otras veces creía que eran compañeros de la fábrica. En varias ocasiones sacaba insectos que veía en su sábana. Estaba desorientado con relación al tiempo y se asustaba del menor ruido que provenía de afuera de su habitación. Transpiraba abundantemente y no podía sostener un vaso sin volcar casi todo su contenido. Constantemente trataba de salir de la cama y no se daba cuenta de que su pierna derecha estaba enyesada. No sé si es que me escucharon bien o de repente quiere que les pase más lentamente y ustedes leen a su propio ritmo. Bien, yo escuché bien, pero mi cabeza ya no está enfocando también. Esto ustedes tienen ya dentro de la plataforma. Yo les habilité como un material dentro de la casilla de trabajo práctico. Entonces ustedes van a poder descargar esto. Bueno, ¿cuál sería el motivo de consulta? La borrachera. La borrachera, sí, puede ser. A ver, Manu. No, Hola, profe. Estoy en la calle y no Ah, bueno. tengo privacidad todavía. Dale, no te preocupes. y esos Discúlpame. síntomas que nada estaba manifestando. Exactamente. Bueno, de hecho que él no es que acude, ¿verdad? No reconoce Porque que es tiene un... alcohólico, sino que sufrió un accidente previo. Y él estando hospitalizado es que se le deriva al área de psicología. Y sería más bien, ¿verdad? Por problemas de alcohol, como estaba diciendo la compañera Eli. Ahora, bueno, como les dije, ¿verdad? Donde dice evaluador o evaluadora, ustedes van a estar poniendo sus nombres nada más. ¿Cuál es la evolución de la enfermedad? Crónico. Ahí sí ya vamos hablando, ¿verdad? De los síntomas que va presentando, O por ejemplo, empeorando o empeorando. paulatinamente también. Claro. Por ejemplo, ¿verdad? Que presenta varios síntomas de abstinencia, como por ejemplo los temblores, ¿verdad? La ansiedad de repente. ¿Cuáles eran otros síntomas? No se olvidaba que Inseguridad. estaba enyesado. Sí, es como que estaba un poco desorientado ya, ¿verdad? De repente, Inseguridad. sí, decía que quitaba insectos de su sábana. Estaba como que teniendo alucinaciones ya también de Alucinado. repente. Después dice, métodos y técnicas utilizadas. ¿Cuáles serían las técnicas o los métodos que ustedes utilizarían durante su evaluación? La entrevista. La entrevista, que sabemos bien que es lo primero que hacemos, ¿verdad? La entrevista después. Hacerle un análisis clínico. ¿Cómo? Hacerle un análisis. Sí, en este caso podríamos, por ejemplo, utilizar herramientas que tenemos, ¿verdad? Que son la observación, la entrevista, y podríamos aplicarle algunos test. En este caso, como ustedes todavía no manejan muchos test, o no sé si es que ya manejan algunos, Algunos. algunos. Bueno, en este caso después voy a estar mostrando nuevamente los ejemplos, ¿verdad? De cómo fui contestando esto, ¿verdad? Normalmente se utiliza también un test proyectivo porque en este caso hay una negación por parte del paciente. Porque cuando se le consultó si él tenía problemas con el alcohol, él negó, no sé si se acuerdan. Entonces, como él no se está pudiendo expresar de manera correcta o muchas veces cuesta con las palabras, entonces le aplicamos un test proyectivo. Y el test proyectivo más completo para este caso sería un HTP,
que sería el dibujo del árbol, la casa y la persona. No sé si conocen. Claro, casa persona, sí. Sí. Entonces, se le aplica ese test y de ahí vamos quitando también varias informaciones. ¿Por qué el HTP? El HTP analiza lo que es el pasado de la persona, el presente y el futuro. El futuro sería en cuanto a cómo se proyecta esa persona. Entonces, por eso utilizaríamos el HTP. Después dice análisis e interpretación de los resultados. En este caso nosotros no le vamos a estar aplicando eso a una persona real, sino que es una persona ficticia, vamos a decirle. Entonces esta interpretación tiene que ir más o menos acorde a lo que nosotros vamos leyendo en ese estudio de caso o en el caso clínico, ¿verdad? Nosotros vamos a ir creando un resultado, pero tiene que tener sentido, ¿verdad?, con lo que realmente fuimos leyendo. No podemos decirle que de repente podemos hablar, por ejemplo, de algún trauma en la infancia, de los problemas que tiene con su pareja, con sus hijos, ¿verdad? Porque son cosas que nosotros fuimos leyendo dentro de nuestro caso clínico. Entonces, eso podríamos ir, vamos a decirle que creando un resultado partiendo de eso. Porque como les dije, no le vamos a ir a aplicar ahora nosotros un test a una persona y corregir lo que es el test, sino que vamos a hacer uno ficticio nada más. El diagnóstico, como estaba diciendo hace rato el compañero César, vamos a usar otra vez lo que es nuestro CIE-10 y nuestro DSM-5. En esos materiales ustedes van a estar buscando cuál es el diagnóstico de esta persona, de acuerdo a los síntomas que van presentando, que estuvimos leyendo. Vamos a crear un pronóstico, ¿verdad?, de cómo proyectamos a que va a ir mejorando o no, de qué manera, ¿verdad? Y las recomendaciones que le vamos a hacer a la persona para justamente buscar ese resultado positivo, ¿verdad?, de crear ese cambio. Acá, por ejemplo, el motivo de consulta dice: el paciente acude al hospital debido al accidente que sufre en una pierna. Luego de ser internado se descubre su alcoholismo. En el caso del trabajo práctico que ustedes van a realizar, es otro caso clínico. Pero yo les pongo esto para que les sirva por lo menos como una guía. Entonces, para que vayan practicando ya también, ¿verdad? El motivo de consulta, entonces, sería que él va al hospital. Él no va directamente a consultar con un profesional del área de psicología, sino que es derivado del hospital nomás ya, porque ahí se dan cuenta que él está presentando otros síntomas que era el tema del temblor, el tema de las alucinaciones que estaba presentando, ¿verdad? Entonces, por eso es que él acude a psicología, luego también de que la esposa diga que realmente él sí tiene un problema con el alcohol. Profe, Sí. en el caso del temblor, él no tendría que seguir un tratamiento para eso. No. Medicación. No, porque él está presentando los temblores como un síntoma de la abstinencia nada más. No es que realmente es una enfermedad en sí que él esté temblando, sino que eso seguramente que conocen que es uno de los síntomas del alcoholismo nada más, por abstinencia. Es por su ansiedad nada más, porque su cuerpo ya está acostumbrado a esa sustancia. Entonces, cuando no ingiere en ciertas horas, en ciertos días, su cuerpo ya tiene, vamos a decirle que una reacción a eso. Evolución de la enfermedad. Dice, el paciente presenta síntomas de abstinencia debido a que no consume ningún tipo de bebida alcohólica desde que fue hospitalizado. Al pasar los días, los síntomas como alucinaciones y falta de orientación van empeorando. Como dije, esto, si se dan cuenta, no está con estas mismas palabras dentro de lo que estuvimos leyendo. Entonces, ustedes van a ir quitando los síntomas que más resaltan, vamos a decirle, y ustedes le van a hacer hablar. Ustedes van a ir creando una redacción en cuanto a eso. Después tenemos los métodos y técnicas utilizadas, como estábamos hablando hace rato, ¿verdad? La primera técnica o herramienta de recolección de datos que utilizamos es la entrevista. La entrevista, acá, por ejemplo, podemos agregar también la observación.
Dice, una de las técnicas que se utiliza es el árbol de problemas, para que el paciente sea capaz de reconocer cuál es la problemática a enfrentar. No sé si es que ustedes ya conocen esta técnica. No, creo que no. No, bueno, consiste en hacerle dibujar, como dice su nombre, ¿verdad? Un árbol a la persona, pero es un árbol de problemas. ¿Por qué? Porque la raíz simboliza los problemas más graves, vamos a decirle, ¿verdad? Los problemas más grandes que tiene que enfrentar la persona. El tallo representa aquellos que de repente, ¿verdad? Son graves, pero no tanto. La persona puede cambiar y las hojas serían los problemas más pequeños o preocupaciones más pequeños que la persona puede resolver en el momento. Entonces empieza por las hojas, luego va por el tallo y por último para solucionar el problema más grande que sería la raíz. Eso sería, como dice acá, ¿verdad? Para que el paciente pueda ser capaz nada más de reconocer cuáles son las problemáticas que debe de enfrentar. Y después utilizamos un test proyectivo HTP, que sería para obtener informaciones acerca del paciente que por su situación puede no manifestar o comunicar de manera directa. Entonces le hacemos dibujar y entonces acorde, vamos corrigiendo, nos vamos dando cuenta, de repente sale ya la ansiedad, de repente sale sentimientos de culpabilidad porque habla, ¿verdad?, de que su padre también fue así, entonces puede que algo tenga reprimido. Y vamos también, al par que vamos escribiendo esto, ¿verdad?, vamos imaginándole a la persona. Me imagino a ese señor, creo que era su nombre Juan, que está en el hospital, que está con una pierna enyesada. Me imagino más o menos de cómo ha de ser la personalidad que tiene en cuanto a que al primero negó, entonces de repente no quiere ser una persona que esté cooperando demasiado también, ¿verdad? Y en base a lo que yo me voy imaginando, voy creando también de qué manera capaz fue esa entrevista, cuáles fueron sus posibles respuestas a las preguntas que yo le hice. Todo eso voy creando para que después pueda hacer mi análisis e interpretación de los resultados. Dice, el evaluado no parece querer colaborar lo suficiente. Sin embargo, accede a la entrevista y a las pruebas, manifestando que no lo considera necesario. Eso vamos creando, como dije, de acuerdo a cómo fuimos leyendo primeramente nuestro caso clínico. Ahí vamos imaginándonos más o menos de qué manera reaccionaría esa persona. Porque como les dije, nosotros esto no vamos a aplicar de verdad. Entonces, pero tiene que tener coherencia, ¿verdad? Lo que vamos redactando en nuestro análisis. Dice, las evaluaciones arrojan un estado de ansiedad alto. El paciente no es capaz de controlar sus emociones actualmente. En cuanto a la relación con la familia y sus relaciones sociales, se puede observar un ambiente restrictivo hacia el cual el sujeto parece haber desarrollado cierta hostilidad, ya que este ambiente le produce tensión. En general, esta persona presenta sobre todo agresividad reprimida, la cual puede expresarse como un acting good en cualquier momento, ya que la ira y la depresión se convierten en una bomba de tiempo que puede incluso acabar en un intento de suicidio. De repente muy extremista ya también, ¿verdad?, el resultado, pero vamos creando, vamos imaginando de qué manera actuaría fulanito en esta situación, de que está con una pierna enyesada, de repente leímos también que ya no le reconoce a las personas, ya no, de repente le reconoce al doctor, a las enfermeras, pero más tarde ya cree que realmente son nomás compañeros de trabajo de la fábrica, ¿verdad? Entonces tenemos que imaginarnos realmente de qué manera va a reaccionar esa persona. Y vamos redactando de acuerdo a eso. No sé si es que me estoy dando a entender. Creo que sí. ¿Sí? Bueno. Después, el diagnóstico.
Su diagnóstico es síndrome de abstinencia con delirium, que sería F10.4. Como les dije, eso ustedes van a buscar en su CIE-10 o en su DSM-5. De acuerdo a los síntomas, ustedes ya saben cómo ir quitando los criterios, ¿verdad? Para poder llegar al diagnóstico o no. ¿Cuál es el pronóstico? Dice, para un pronóstico favorable es importante que el evaluado acepte voluntariamente el tratamiento. La participación de la familia y personas cercanas optimizará la efectividad del tratamiento. Sabemos bien que para iniciar un tratamiento es importante que sí o sí la persona esté de acuerdo. Porque si la persona realmente no acepta el tratamiento, sabemos bien que no va a haber un cambio. Porque nosotros queremos hacer un cambio de conducta en este caso, ¿verdad? Y si la persona no pone de su parte, ese cambio no se va a dar. Pero también tenemos que tener en cuenta, ¿verdad? ¿Quiénes son las personas con quienes se relaciona? ¿Quiénes sería, vamos a decirle, ¿verdad? El apoyo en este momento, en este caso. Sería la familia, ¿verdad? Como ya es una persona adulta que ya tiene su familia establecida, entonces juega un papel importante, ya sea su pareja y sus hijos, ¿verdad? Para la manera en que vaya progresando todo esto. ¿Y cuáles son las recomendaciones? Dice, seguir una terapia cognitivo-conductual familiar y de pareja. Es importante reconocer el problema, adoptar una posición de ayuda y no culpabilizar a otros. Mejorar la comunicación con la familia. Mantener el alcohol fuera del hogar. Planear actividades familiares que disfruten. Mejorar las relaciones interpersonales. Evitar la exposición a estímulos que generen una recaída. ¿Cuáles podrían ser otras recomendaciones? ¿Ustedes qué recomendarían más? No sé, profe, estoy en blanco. Compañero César parece que está agotado ya porque todo el día estuvo, Creo ¿verdad? que tengo una presión alta. Ah, ya, ya. Me dijo que estaba con una presión alta y me duele la cabeza como mil Entonces, demonios. seguro que seguís con eso. Sí. Bueno. ¿Y Eli? Está difícil tu pregunta, bro. Estoy un Bueno, poco peleada. recuerden que ustedes tienen otro caso clínico. De repente ustedes pueden buscar en materiales también, ¿verdad? ¿Cuáles serían las recomendaciones en esos casos? Pero no se trata de copiar y pegar, ¿verdad? Se trata de que ustedes vayan leyendo y vayan conociendo también de qué manera trabajar con estas personas y para que puedan ustedes crear sus propias recomendaciones. Porque muchas veces no todas las actividades sirven para todas las personas. Entonces, estas actividades, por ejemplo, serían muy generales ya de repente, ¿verdad? Porque no le conocemos a la persona, de repente no tuvimos una entrevista real con esa persona, ¿verdad? Y lo mismo el trabajo que ustedes van a realizar, todo tiene que ser de manera general porque, como les dije, no le conocemos a la persona, entonces sería todo de manera general nada más. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Entonces, sobre este material, lo que vamos a tocar para el trabajo práctico. Sí, el trabajo práctico va a consistir en un análisis de caso, pero el caso clínico ustedes ya tienen dentro de la plataforma y es otro. Es otro caso clínico, no es el mismo. Pero las cosas que ustedes van a sacar, o los puntos que van a ir sacando, sí son los mismos puntos. Solo que van a tener otro paciente con otra problemática, vamos a decirle. ¿Y cuándo se entrega este trabajo, profe?
tienen tiempo hasta el día del examen final, que sería el 27 de julio. Tenemos todavía bastante tiempo. Solamente que yo ya le estoy habilitando, entonces de repente si es que tienen consultas, para que vayan elaborando en el transcurso de la semana, y si tienen algún tipo de consulta, entonces la próxima clase para que puedan hacerlas. Entonces vamos respondiendo nuevamente, y si hay que reforzar algo, entonces volvemos a reforzar. Y bueno, está. ¿Está entonces? Bueno. Entonces ninguna consulta, ¿se entendió todo entonces? Creo que sí, pero no estoy ahora en condiciones de procesar bien, parece. No te preocupes. Como dije, de Igual repente, voy a volver a leer y te voy a escribir, profe, si necesito sí, alguna aclaración. Yo también. de repente, como dije, si tienen tiempo, entonces esta semana ustedes ya pueden descargar, y si van realizando y de repente no entendí bien esta parte, entonces van anotando. Y la próxima clase, entonces, para ir respondiendo nuevamente, porque muchas veces podemos tener consultas, yo les puedo responder por el privado, pero justamente él y también esa parte no entendió, entonces es más fácil cuando estamos en clase y respondemos todo. Todos juntos vamos a hacer, ¿verdad? Entonces, bueno, esa sería entonces la actividad para esta semana, como les digo, ¿verdad? No tienen tarea nueva dentro de la plataforma, solo sería esto. Tienen, como les dije, es el PowerPoint que les estuve presentando, ustedes pueden descargar, y también tienen el caso clínico que ustedes van a estar realizando. Esto está dentro de trabajo práctico. Excelente, profe, gracias. Bueno. No sé si tienen alguna consulta en cuanto a alguna otra actividad dentro de la plataforma. Sí, Mm, yo estaba haciendo hoy en la tarde el tema del prejuicio y se me terminó mi batería del teléfono y no pude más hacer. ¿Eso sería del cuestionario o de las otras actividades? Es la otra actividad, en la anterior a esa, pensé que... Entonces no hay problema, porque los cuestionarios nada más lo que tienen límite para poder acceder, que serían 2 intentos nada más. Pero si es el foro y demás, pueden acceder las veces que quieran. Entonces puedes entrar nomás otra vez a enviar tu Sí, el respuesta. foro era. Estaba haciendo el foro y se me cortó. Entonces, sin problema puedes entrar otra vez y te va a dar igual la opción para responder nuevamente. Ajá. Bueno, gracias. De nada. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. no, de mi parte no, profe. Bueno, Yo tampoco. perfecto. Está entonces. Bueno, entonces si ya no tienen ninguna otra consulta, entonces de mi parte yo ya les dejo libre para que puedan descansar, Gracias. disfruten de su noche, y nos encontramos nuevamente la próxima semana. Bueno, Gracias explicaba en el privado, profe, en la internet. Sí, te voy a explicar, te voy a mandar un audio ahora. Bueno, Gracias, profe. dale compañeros, chao, gracias por participar. A vos, Gracias profe, a chao, vos. chao. Chao, Buenas Buenas noches noches. a todos.